Hola chiquillos, espero que estén bien todos. Esto va para todos los terceros medios, así que espero que les guste. Cualquier comentario me lo dejan saber, ¿ya? Que ojalá sean positivos y cualquier duda no olviden preguntarnos. Nos vemos. Y si dejamos de estudiar, una serie hay que empezar. Ya no estoy viendo a nadie más, mi vida social por el piso va a acabar. Mis neuronas ya están secas, con el lápiz ya he comenzado a conversar. No te acabes, Mina. Y si dejamos de estudiar, no mentira, hay que aprobar. Deja de soñar. El día de hoy vamos a hablar un poco de la medida número 1 de diálogo, literatura y efecto estético, que es lo que ustedes están realizando en las guías de lenguaje, ¿ya? Eh, Antes que todo, espero que todos se encuentren bien, ¿ya? Y como información, vamos a estar trabajando de esta forma junto con Miss Natacha, que le hace a tercero C y tercero D. Por lo tanto, mis videos van a ir para los cuatro terceros, y los videos que ella realice también van a ir para todos los terceros con la idea de ir ayudándonos todos, ¿ya? Veamos. Esto lo alcanzamos a ver, hay algunos que alcanzaron a verlo, pero aún así prefiero pasarlo para que podamos repasar, ya, y quede aún más claro el concepto de efecto estético, que es el que están teniendo problemas en las guías. También eh, hay cursos en los que ni siquiera alcanzamos a verlo, entonces es importante que ustedes los tengan claros, ¿ya? Veamos. La idea que nosotros planteábamos en clases es que ustedes sean capaces de identificar las características esenciales de la literatura, o sea, qué es lo más importante de la literatura, qué es lo que impulsa la literatura, qué es la literatura. Tengamos claro el esquema de la comunicación literaria, o sea, la situación comunicativa que se lleva a cabo, reconocer las funciones de la literatura, cuál es el propósito, para qué sirve, y que comprendan y reconozcan el concepto de contexto de producción literaria, ya que eso lo vamos a ir viendo. Bueno, primero, en su prueba de diagnóstico, yo les pregunté y les pedí que me dieran un concepto de literatura. ¿Qué es para ustedes la literatura? Muchas personas lo relacionaban con los textos, pero muy pocos fueron capaces de entablarlo como un proceso de comunicación, ¿ya? La literatura, chiquillos, es un proceso de comunicación, ¿ya? Que nos exige tener un creador, ya, en este caso un autor, una obra, que es la novela, el cuento, el poema, etcétera, un canal, que es por la vía en la que se va a dar a conocer esta obra, y un público en específico. Recuerden que nosotros hablábamos en algún tiempo de un lector ficticio, un lector ideal, ¿ya? Entonces, la literatura tienen que comprenderla como un proceso de comunicación, ¿ya? Sí o sí. Dentro de la literatura, así como en cualquier proceso de comunicación, siempre vamos a tener una situación comunicativa, ¿ya? Sea cual sea el contexto en donde se establezca un propósito comunicativo, siempre va a haber una situación comunicativa. Por ejemplo, si ustedes observan, tenemos fuera de este círculo que está en esta diapositiva, la realidad, ¿ya? Lo que es real. Un emisor, que es real, que vendría siendo el autor, transporta su idea, su obra, su novela, la da a conocer a un receptor real, que vendría siendo el lector, quien lee la novela, quien lee el poema, quien recepciona esta información, por medio de un código, que es el lenguaje, y por medio de un canal, que puede ser ya sea visual o auditivo. Dentro de la literatura
ya que es lo que nosotros nos vamos a centrar, está este círculo que está en rojo. ¿Qué tenemos? Que hay un emisor ficticio que vendría siendo plenamente nuestro narrador. Acuérdense que nosotros hablábamos de eso, que es el narrador, el que relata la historia. Este emisor ficticio es creado por el autor, ¿ya? Este emisor ficticio, el narrador, ¿qué hace? Nos entrega un mensaje, ¿ya? Que es el texto literario, la novela en sí, ¿ya? Nos va relatando, nos va contando, y es destinado a un receptor ficticio. ¿Quién es el receptor ficticio? Es el lector ideal. Recuerden que hay textos que, por ejemplo, son hechos para niños, pero resulta que a veces enganchamos más los adultos, porque hay contenido o hay cosas que sí nos llaman la atención, pero lo puro, el receptor ficticio, ¿para quién va? ¿Cuál es el lector ideal? Puede ser los niños, aunque lo lean los adultos, ¿ya? Entonces ahí es, la idea es que ustedes lo sepan eh, evidenciar, o sea, sepan darse cuenta para qué tipo de personas va el texto en sí. Eh, Como toda situación comunicativa, tiene que haber un contexto. ¿Y qué es el contexto? Yo les dije que el contexto siempre tiene relación con el tiempo y el lugar en específico. O sea, ¿dónde se está llevando a cabo? ¿Cuál es el mundo creado en el texto? ¿De qué se trata? ¿Ya? Entonces acá tenemos la situación comunicativa ficticia, ya que tiene relación con la literatura en sí. Características de la literatura, vamos a hablar de la ficcionalidad. Ustedes también en su prueba de diagnóstico, muchos me respondieron que la ficcionalidad tenía que ver con aquello que no era real. Vamos a ver, ¿qué pasa con la ficcionalidad de la literatura? Tenemos que relacionarlo netamente con un mundo de ficción. Ya, la literatura nos acerca a hechos, personajes o situaciones que no han existido jamás, sin embargo, están inspirados en lo real. O sea, que dentro de todo, dentro de ese mundo, es real. ¿Ya? Eso es importante que ustedes tengan claro, que por ejemplo, de fondo ahí tengo a Frankenstein. Puede que Frankenstein no exista en la vida real, pero dentro de ese mundo creado sí es real, ¿ya? Está inspirado en, por ejemplo, en hecho real, ya en un hecho real que la idea es que dentro de ese mundo sí funcione, ¿ya? Que sí sea coherente dentro de ese mundo. La función estética, chiquillos, que por acá es donde quizás han tenido mayores problemas, pero me he llevado muy buenas impresiones con los trabajos que he recibido, tiene que ver con el uso especial del lenguaje, ¿ya? La literatura en sí, lo que nos entrega la literatura dentro de cualquier texto literario, vamos a encontrarnos que hay un uso especial del lenguaje. Ya sea, por ejemplo, en los poemas, vamos a tener muchas figuras literarias, vamos a tener quizás que las rimas, eh, cómo se estructuran los versos, ya que eso hace especial un uso del lenguaje especial, ya. Eh, en la narrativa nos vamos a dar cuenta que también existen este uso especial del lenguaje, ya sea para llegar al lector de una forma más fácil y que ustedes lo puedan comprender. Hay autores, por ejemplo, cuando vimos a Julio Cortázar el año pasado, que su forma de estructurar el lenguaje es un poco más complejo y hace que ustedes quizás ahí procesen mucho más la información porque cuesta un poco más entenderla, ¿ya? Por lo tanto, el uso especial del lenguaje es importante para la función estética, ¿ya? Vamos a utilizar un código en particular que es la lengua, obviamente, ya sea escrita o ya sea oral. El escritor debe atraer la atención del oyente o del lector. Es una función muy difícil de llevar a cabo como escritor, ¿ya? Y es su rol. Él tiene que captar la atención de su lector, de a quien quiere llegar, ¿ya? Eh, Vamos a encontrarnos que a veces eh, vamos a encontrar que hay narradores, por ejemplo, que se van alternando, vamos a encontrar que de repente, para hacer un poco más clara la situación o lo que se está llevando a cabo, eh, hay saltos de tiempo, ¿ya? Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo dentro de la literatura, que es la unidad que nos corresponde ver este año. También
el creador, el autor en este caso, va a utilizar varios recursos estilísticos que provocan un esfuerzo para ser interpretado. Y es ahí en donde, por ejemplo, en el cuento que ustedes tienen que leer para la guía número 2, ¿ya? Encontramos que la autora, May Sinclair, ¿qué hace? Utiliza recursos estilísticos que nos ayudan o que nos intenta ayudar para que nosotros podamos entender. Por ejemplo, el uso de los narradores que le decía yo, utiliza muchas comparaciones, hace la relación entre el infierno y la vida, eh, trata de ponernos en la situación de la protagonista, ¿ya? Que se enriqueta. Entonces la idea es que ustedes vayan poniéndose en el lugar del protagonista, ¿ya? Eso es lo importante, ¿ya? Verosimilitud, otra palabra que nosotros vimos en la prueba de diagnóstico y que muchos quizás no podían entender, pero que pudieron lograr sacar algún significado de esta palabra. Veamos, verosimilitud, ¿qué es la verosimilitud? Dentro de la literatura vamos a encontrarnos con acontecimientos que son retratados dentro de lo posible, ¿ya? Para que sean posibles dentro de un mundo ficticio, ¿ya? Es decir, deben ser creíbles por el lector. Tiene que haber una complicidad con el lector llegando a aceptar como real aquello que es ficción. Por ejemplo, Harry Potter. Si ustedes ven todo lo que ocurre en Harry Potter, en la vida real posiblemente no sea posible llevarse a cabo algo así. Pero todo lo que realiza la autora, en este caso J.K. Rowling, ¿qué hace? No hace creer en este mundo posible, ya hace enganchar, por ejemplo, a los adolescentes, a los niños, con sus protagonistas, con Harry Potter, con Ron, con Hermione, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nos hace creer que esto sí es real, ¿ya? Y eso es netamente una característica importante del autor, o sea, que él o ella en este caso logró captar la atención de los adolescentes por medio de esta historia, ¿ya? Entonces, lo importante de la verosimilitud es que dentro de ese mundo ficticio, todo lo que nosotros contemos, todo lo que nosotros narremos, sea creíble. Las funciones de la literatura, chiquillos, vamos a tener varias funciones, ya a propósito, para qué se da la literatura en este caso. Primero, como acto de comunicación es posible distinguir diferentes intenciones comunicativas, ya de los textos literarios. Hay textos que van a servir para enseñar, otros para entretener, otros para dejar una moraleja, otros para aprender, etcétera. Atienden a los diversos propósitos con que fueron escritas las obras literarias. Todo va a depender de lo que el autor quiere llegar a dar a conocer. Primero, tenemos la función estética, ya que la idea es que la lectura provoque placer en el lector, ¿ya? Estoy hablando de un placer estético, ya que me gustó, lo encontré buena la historia, está bien armada, no queda ni un cabo suelto, o me gusta que a lo mejor tenga finales abiertos y quede toda la imaginación del lector, etc. Una función didáctica moral, que es lo que yo les decía, que hay textos que sirven para enseñar, una lección ética, enseñar lo valórico, moralejas, normas pertinentes, etc. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, con las fábulas, que la gran mayoría contiene una moraleja y una enseñanza para los niños, ¿ya? Función cognoscitiva, entregar conocimiento y ampliar visión. O sea que por medio de la literatura yo también puedo enseñar. Ya también puedo entregar conocimientos, que usted aprenda y que se internalice a lo mejor, conocimiento en específico, ¿ya? La función política social, que también vamos a darnos cuenta que por medio de la narrativa, por medio de la lírica, por medio de la dramaturgia, vamos a encontrarnos con medios de expresión, descontento social o crítica al entorno histórico, que lo hemos visto mucho en los textos que ustedes leen de lectura complementaria. Muchas formas de expresarse, mucho descontento, mucha crítica política,
etcétera. Todo lo que vimos el año pasado, exilio, migración e identidad, en diferentes textos se van dando dentro de la literatura, ¿ya? Y eso nos deja a nosotros, obviamente, una enseñanza también, ¿ya? También tenemos la función recreativa, ¿ya? Que también nos sirve, y lo que muchos hacen, muchos de ustedes, es utilizar esta función a la hora de leer, o cuando muchos de ustedes quieren leer algo, lo hacen netamente por recreación. ¿Para qué? Para distraerse, para evadir la realidad, para salir un poco de lo que estamos, por ejemplo. Muchos dentro de este periodo de cuarentena que hemos hecho, leer, ¿ya? Ya sea por gusto, obviamente, porque me gusta, porque ya estoy chata de estar a lo mejor encerrada y que quiero salir de esta realidad, centrarme en una historia en específica. Los gustos son diversos, distintos, ¿ya? Pero la función es la misma, que es recrearse. ¿Se entiende? Esto, chiquillos, es donde más me voy a enfocar, porque es donde quizás más tenemos problemas, ¿ya? Cuando hablamos de contextos de producción, ¿ya? Quiero que ustedes entiendan el contexto de producción como el momento en el que se hizo o se realizó el texto en sí, ¿ya? La novela, la obra, etcétera, ¿ya? El contexto de producción es el entorno que influye y determina la creación de una obra. Por ejemplo, si yo me pongo a escribir ahora, en este minuto, con la situación que estamos viviendo, ¿ya? Voy a destacar que si yo escribo algo ahora, voy a tener un contexto de producción histórico, ya que aparece ahí, que es la época de nacimiento, origen del autor, las condiciones sociales y económicas que habían, los factores anteriores que determinan la personalidad del autor, ¿ya? Eso tiene que ver conmigo como creador, ¿ya? Todo lo que es contexto de producción histórico va a tener relación con el autor, ¿ya? Con cuándo nació, qué características tiene en particular. Por ejemplo, si hablamos de Antonio Skármeta el año pasado con el libro No pasó nada, ¿qué pasaba ahí? Que lo que había vivido el autor tenía mucha relación con lo que había dentro del libro, ya con el contenido. Recuerden, por ejemplo, él había vivido en el exilio, había sido exiliado de Chile, por lo tanto, su vida, lo que él vivió, sí influye dentro de su literatura, en este caso dentro del libro. ¿Se entiende por ahí? Para que puedan entender la idea de contexto de producción histórico, ¿ya? Vamos a tener también contexto de producción cultural, ¿ya? Que acá se asocia con todo el sistema cultural, ¿ya? De ideas, visiones de mundo, modos de vida, costumbres, ritos, tecnología, ver si es que el autor va a aceptar o no va a aceptar esta cultura dentro de su obra, ¿ya? Eso yo creo que la gran mayoría lo ha sabido interpretar dentro de un texto literario. No hemos tenido mayores problemas con el contexto cultural, ¿ya? El contexto de producción literario, que acá también se produjo muchas dudas dentro de la prueba de diagnóstico porque no sabían por dónde llevarlo. Hay personas que sí lograron dar con el concepto. eh, Tiene que ver con cómo se está viviendo la literatura en el momento en el que está siendo escrita esta obra. Por ejemplo, dice ahí que es el sistema mayor de obras literarias con las cuales la obra se relaciona, ¿ya? Que hay una tradición de estilos. Por ejemplo, hay épocas literarias, ya que quizás las vamos a ir viendo más adelante, en donde, por ejemplo, alcanzamos a ver Siglo de Oro, el año pasado, acuérdense. En el Siglo de Oro habían ciertas características, ya, que todos los autores seguían, que utilizaban, por ejemplo, los tópicos literarios, que a lo mejor el tema de la muerte era recurrente, para todos los autores era similar, ¿ya? Porque pertenecen a la misma época literaria, ¿ya? Por lo tanto, el contexto de producción literario tiene que ver con el conjunto, ¿ya? De escritos o de novelas o de obras que han sido producidas dentro del mismo periodo histórico, ¿ya?
Eso quiere decir que van a coincidir, por ejemplo, que utilizan los mismos recursos estilísticos, ya sea la misma forma de escribir, los mismos tópicos, los mismos temas, va a ser recurrente siempre, por ejemplo, el tema del amor en algunos casos, o el tema de la muerte en otros, la desesperanza, etcétera, ¿ya? Entonces, es como cómo coincide con los otros autores la historia que yo estoy leyendo, ¿ya? Chiquillos, sé que a lo mejor no es lo ideal estar realizando este tipo de clases, ya, porque no es lo mismo estar ahí en vivo, ya, pero la intención de nosotros es netamente quizás explicarles de manera simple, ya, esto es súper simple, a ustedes, ya, con una razón en específica, que ustedes puedan lograr quizás comprender algo de los objetivos de aprendizaje que se nos piden también dentro del programa, ¿ya? Em, Sé que hay muchos que tienen dudas y es por eso que los invito a preguntarnos, acudan a sus profesores, manden un correo, pregunten dentro de una hora prudente, obviamente, ¿ya? Y consulten, esa es la idea, ¿ya? Em, entonces, me quiero centrar en la función estética, ya que es dentro de lo que más aparece en las guías. Muchos de ustedes en sus respuestas han puesto que les gusta cómo está escrito, que les gusta que sea simple, que les gusta que haya comparaciones, por ejemplo, en el caso del cuento de May Sinclair, que haya comparaciones con el infierno, con temas que ustedes conocen, eh, que también se ve mucho el rol de género, y eso tiene que ver netamente con una función estética que es parte del autor, que el autor lo quiso hacer así para llegar a un lector. Así que eso, chiquillos, si tienen dudas, consultas, no duden en preguntar, ya estamos para ustedes. Y eso, ya saludos y que estén bien.